días a toda la audiencia. Soy el doctor Carlos Aníbal Ruffini, médico cirujano, terapista y emergentólogo, director de Academia de Salud, presidente de la Red Educativa Médica para Iberoamérica. Pertenezco a la comisión de la Asociación Argentina de Técnicos de Emergencias Médicas y soy director de la provincia de Buenos Aires de Formación y Capacitación Argentina de Socorristas. Pero vamos al tema que nos ocupa. Antes que nada, como vamos a hablar de los avances de la medicina en el último siglo, verán que mi voz ha cambiado. Este vídeo es una combinación de escribir un texto en Word, leerlo en voz alta mediante una voz automática de inteligencia artificial e implantado el audio sobre las imágenes capturadas del texto original. Una vez compaginado queda lo que están presenciando. Es una simple demostración de cómo la tecnología nos está cambiando. Haciendo memoria, me asombro de los cambios en la medicina y la tecnología, de los que fui testigo, y como médico cirujano me vi obligado a aceptarlos, estudiarlos, aprender a usarlos y sacarles provecho. La vorágine de ideas, invenciones, desarrollos técnicos y tecnológicos de los últimos 100 años es increíble y exponencial. Tengo 65 años de edad, y tal vez sea el privilegio de mi carrera, el poder haber visto, aprendido y disfrutado de todo lo que les voy a enumerar. Es la ventaja de ser contemporáneo de dos siglos, XX y XXI. En Argentina tuvimos grandes notoriedades. El doctor Bernardo Alberto Usai recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología 1947, según los considerandos de la resolución de la Academia de Suecia, en mérito al descubrimiento del papel de la hormona del lóbulo anterior de la hipófisis en el metabolismo de los carbohidratos. El glorioso Hospital Rousan, en donde el doctor Luis Agote realizó la primera transfusión sanguínea citratada de todo el mundo, en 1914. Allí mismo, los hermanos Ricardo y Enrique Finocchietto, ambos cirujanos, crearon su internacionalmente conocida escuela quirúrgica. Mientras que Ricardo era un gran docente y escritor, Enrique desarrolló nuevas técnicas quirúrgicas, infinidad de instrumentales y accesorios, Frontolux, etc., que llevan su nombre y se utilizan hasta la actualidad. El doctor Guillermo Bosarana fue padre de la instrumentación quirúrgica, desarrollándola en el Hospital Piñeiro, en 1924. El profesor Dr. Pablo Luis Mirizzi realizó el 16 de junio de 1931, la primera colangiografía intraoperatoria a nivel mundial, en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Córdoba. Este gran logro, Mirizzi lo ideó exactamente hace 85 años. Antes de Mirizzi no existía forma de comprobar la obstrucción de la vía biliar. El doctor Luis Federico Leloir, en 1970 fue galardonado con el Premio Nobel de Química, convirtiéndose en el primer iberoamericano en recibirlo. La doctora Gloria Díaz fue pionera de la radiología argentina, originó innovaciones y avances. Fue precursora de la radiología intervencionista, las técnicas angiográficas, y la ideadora de la embolización arterial mediante microesferas de vidrio. Vivió la aparición de la ecografía, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear, y tantos otros adelantos que cambiaron el nombre a la radiología por el de diagnóstico por imágenes. El doctor Rodolfo Masarielo difundió en el país y el mundo una nueva técnica de acceso a la vía biliar con el tratamiento para la extracción incruenta de litiasis residual coledociana. Procedimiento que realizaba bajo control radioscópico mediante catéteres y una canastilla de dormia a través de la fístula de un tubo de Kerr. El doctor César Milstein fue un químico argentino ganador del Premio Nobel en Medicina en 1984 por sus investigaciones sobre los anticuerpos monoclonales. El doctor Aldo Kleiman realizó en 1985 las primeras colecistectomías laparoscópicas en ovejas en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Fue el primer antecedente mundial de cirugía laparoscópica. Electrocardiografía. La invención del electrocardiógrafo produjo un gran avance en la cardiología clínica, y esta llevó a la ergometría y al Holter. Décadas después surgen los estudios electrofisiológicos y las ablaciones por hemodinamia. Respiradores. Un pulmotor, pulmón artificial, pulmón de acero, o llamado correctamente ventilador de presión negativa, es una gran máquina que permite a una persona respirar cuando pierde el control de sus músculos,
nervios o el trabajo de respiración esta capacidad de la persona. Su invención data de 1928. La necesidad de este tratamiento puede resultar de enfermedades como la poliomielitis y el botulismo y ciertos venenos tales como barbitúricos, tubocurarina. El uso de pulmones de acero está en desuso en la medicina moderna, ya que se han desarrollado nuevas terapias respiratorias y debido a la erradicación de la poliomielitis en la mayor parte del mundo. Aunque se estuvieron a punto de volver a usar durante la pandemia COVID-19. En 1949, John Emerson desarrolló un ventilador mecánico para la anestesia, y se comienza a utilizar cada vez más en anestesia y cuidados intensivos durante la década de 1950. Yo fui uno de los pacientes que necesitaron pulmotor, tremendos tubos de metal en el que entraba todo el cuerpo excepto la cabeza, y el inmenso aparato con sus cambios de presiones respiraba por uno. Como el individuo estaba inmovilizado, y en decúbito dorsal, mirando al techo, tenía delante un espejito retrovisor para poder ver a su alrededor. Luego aparecieron respiradores mecánicos, sencillos volumétricos como el Neumovent. Eso llevó a nuevos conceptos, y modalidades respiratorias como el BiPAP y el CPAP. Finalmente llegamos a los respiradores actuales que son totalmente computarizados, siendo capaces de manejar cientos de parámetros según el paciente, totalmente programables para cada caso y circunstancia. Marcapasos cardíaco. Los primeros experimentos con marcapasos comienzan en la última década del siglo XIX, pero no fue hasta los años 30 del pasado siglo cuando el fisiólogo americano Albert Haiman inventó un instrumento electromecánico que desarrolló con un generador de impulsos eléctricos de manivela. El primer marcapasos externo fue diseñado y construido por el ingeniero electricista canadiense John Alexander Habbs. Pero no fue hasta 1949 cuando se fundó la principal compañía de equipamiento médico a nivel mundial que consiguió en pocos años inventar el primer marcapasos portátil. Endoscopio flexible. En 1957 Curtis, Peters y Irchovitz revolucionaron la historia del endoscopio y de la gastroenterología al diseñar y fabricar el primer fibroendoscopio. El advenimiento de los endoscopios flexibles con fibra óptica nos cambió el panorama tanto diagnóstico como terapéutico. Pasamos de usar endoscopios rígidos al mejor estilo caño de escopeta y con luz caliente, a la fibrocolonoscopía o la fibroendoscopia digestiva alta. El agregado del vídeo a la endoscopía hizo que todos podamos ver lo mismo que el que ejecutaba el procedimiento, no solo para unificar criterios y hacer docencia, sino que permitía guardar un documento dinámico, en muchos casos más fiel que una foto, con una magnificación impresionante, y con la posibilidad de grabar el estudio en vídeo. Posteriormente se implementó la cirugía endoscópica. Con los endoscopios de visión lateral, podemos realizar una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y hacer papilotomías o extraer cálculos de la vía biliar sin necesidad de reoperar al paciente. Varios de los más importantes avances en cirugía cardiovascular del último siglo fueron concretados por científicos argentinos. Cuando pensábamos que en la técnica quirúrgica ya estaba todo dicho, se llegó a la cirugía de revascularización miocárdica, a los bypass en las arterias periféricas, a las prótesis vasculares, al trasplante de órganos, al uso de suturas mecánicas de todo tipo y con diferentes usos e indicaciones. A la cirugía mínima invasiva, a las punciones biopsia dirigidas por ecografía o por tomografía computarizada, y a los cateterismos con cinecoronariografía, angioplastías, colocación de stent, coronarios, vasculares, urológicos, biliares y digestivos, y luego apareció la cirugía videolaparoscópica. Primer trasplante de corazón. En 1967, el cirujano sudafricano, Dr. Christian Barnard realizó el primer trasplante cardíaco en el mundo. Y el 31 de mayo de 1968, después de casi un año de experimentación, el Dr. Miguel Enrique Bellizi realizó en la clínica modelo de Lanús el primer trasplante de corazón en la Argentina, apenas 6 meses después que el Dr. Barnard. Corazón artificial. El corazón artificial, en realidad se llama aparato de asistencia circulatoria, fue desarrollado por el Dr. Domingo Liotta, un investigador argentino, junto con el Dr. Denton Cooley. La histórica operación,
una de las más grandiosas aventuras médicas del siglo XX, se realizó por primera vez la tarde del 4 de abril de 1969. Un ser humano moribundo logró vivir con el corazón artificial Liotaco-Oley hasta reemplazarlo por el corazón de un donante. Bypass coronario. El doctor René Favaloro revolucionó la cardiología mundial en 1967 cuando realizó por primera vez un bypass coronario en la clínica Cleveland de Ohio, Estados Unidos. Luego de pasar muchas horas mirando cinecoronariografías y estudiar la localización de las obstrucciones coronarias, se preguntó, ¿por qué no intentar un bypass, puente arterial, que ya se realizaba en obstrucción de los miembros inferiores, para revascularizar al corazón? 40 años más tarde, el desvío coronario sigue siendo hoy un procedimiento ampliamente utilizado, seguro, y sigue salvando vidas. Ecografía. En 1973, a los 15 años de edad tuve una colecistitis y el único método de estudio era la colecistografía oral con prueba de Boydan, ya que no existía la ecografía. Cuando en 1978 estudiaba radiología, las ecografías eran un hecho, pero con una calidad de imagen aún deficitaria. La ecografía se fue perfeccionando, y hoy tenemos ecografías 2D, 3D, 4D, HD y 5D, ecocardiogramas, el modo M, ecopleura, y los ecodoppler tanto cardíacos como arteriales y venosos. Tomografía axial computada. La tomografía computada fue creada y desarrollada por Sir Godfrey Hounsfield en el año 1972. Yo alcancé a hacer tomografías lineales helicoidales de tórax, y apareció la tomografía axial computarizada. En el año 1998, nace la tomografía computada multidetector, también conocida como multislice. En ese momento, entró del exterior el primer y único tomógrafo del país, y lo tenía el Hospital Francés. La tomografía computada nos sacudió el bocho, y nos hizo ver al cuerpo humano desde otro ángulo jamás imaginado, salvo por los cortes cerebrales de Charcot. Resonancia magnética nuclear. Paralelamente en radiología nos enseñaron los fundamentos de un nuevo método de diagnóstico por imágenes que aún se encontraba en pañales, pero que iba a revolucionar todo lo conocido, la resonancia magnética nuclear. Fue usada por primera vez clínicamente en 1980. La radiología y la radioscopía convencional no se vieron invalidadas con todos estos avances, y sirvieron de base a la cirugía mínima invasiva y a la radiología intervencionista, y luego por ende los servicios de hemodinamia. Echarpe cardíaco. El doctor Juan Carlos Chachques desarrolló en 1985 la técnica llamada echarpe cardíaco. Utilizando un músculo de la espalda ideó la manera de traspasarlo al interior del tórax por una ventana hecha entre las costillas, luego se enrolla el músculo alrededor del corazón. Diseñó también electrodos y marcapasos para estimularlo en sístole, lo cual es como una especie de masaje cardíaco. Realizó esta novedosa intervención por primera vez en un hospital de París, en enero de 1985. Stent. Otro invento de alcance mundial creado por un argentino es el conocido stent. En 1985, el doctor Julio Palmaz, nacido en La Plata y residente en los Estados Unidos, patentó el stent expandible, una malla de acero inoxidable que se infla dentro de una arteria enferma con la ayuda de un globo. Luego se retira el globo, y el stent queda implantado en el paciente para sostener las paredes arteriales y así evitar futuras obstrucciones. Este invento se utiliza hoy en todo el mundo en más de 2 millones de intervenciones por año. Posteriormente, el stent no solo fue utilizado en arterias coronarias, sino también que se diseñaron para las vías biliares, esófago, etc. Prótesis arterial. En septiembre de 1990, el cardiocirujano Dr. Juan Carlos Parodi operó a un paciente con un aneurisma de aorta abdominal, utilizando un método que nadie había empleado hasta entonces. Sin cirugía a cielo abierto, mediante un cateterismo, con una mínima incisión en la ingle, avanzó en contracorriente hacia la aorta dilatada, y curó la arteria colocando una prótesis de poliéster en la luz aórtica. De este modo, ofreció una segunda opción a la cirugía tradicional. Como el aneurisma de aorta abdominal afecta al 6% de los mayores de 60 años,
está frecuentemente asociado con otros males de envergadura y suele ser fatal. El invento de Parodi permite entonces reducir la morbilidad y mortalidad, especialmente en ancianos, enfermos con insuficiencia respiratoria grave, y pacientes ya sometidos a múltiples operaciones. Células madre. En el Hospital Presidente Perón, de la ciudad de Avellaneda, Buenos Aires, el cardiocirujano Dr. Jorge Trainini comenzó a fines de 2001 una investigación consistente en la implantación de células madre de otras partes del cuerpo directamente al corazón de 68 pacientes cardíacos, entre ellos 5 chagásicos. Los pacientes solo tuvieron una sencilla extracción de sangre mediante una punción en la cresta ilíaca, para lo cual se les aplicó anestesia local. La muestra extraída fue cultivada durante 4 horas en el laboratorio para separar las células madre que tienen capacidad de producir nuevos vasos sanguíneos, y mediante un catéter que se insertó por la ingle en la arteria femoral, se reimplantó la muestra directamente en la parte afectada del corazón en una intervención sencilla que requirió solo 45 minutos. Casi 2 años después, la evolución de todos los pacientes fue altamente satisfactoria. Y en el caso de los pacientes chagásicos, los resultados fueron elocuentes. Aparecieron notables avances farmacológicos, la tecnología láser, la radioterapia, la quimioterapia, la medicina nuclear, la manipulación genética. Algunos de los descubrimientos médicos más significativos son la anestesia, los antibióticos, los ordenadores aplicados a la medicina, el descubrimiento de la estructura del ADN, la medicina basada en la evidencia, la teoría de los gérmenes, la inmunología, los sistemas de obtención de imágenes, la píldora anticonceptiva, la terapia de rehidratación oral, los sistemas sanitarios para limpiar el agua, el cultivo de tejidos y vacunas. Si nos referimos a la aplicación de la tecnología en la salud, se pueden mencionar la regeneración y rehabilitación artificial de tejidos y órganos, nuevas plataformas de biológicos, VIH, dengue, enfermedades emergentes, nanotecnología, robótica y prótesis, impresiones 3D para estudio e investigación. Incluso actualmente se pueden diseñar órganos artificiales. Si vamos a la medicina genómica, podemos mencionar la identificación y manejo de trastornos genéticos, tratamientos personalizados, epigenética para identificar e incidir en los cambios que activan o inactivan los genes sin cambiar la secuencia del ADN, a causa de la edad y la exposición a factores ambientales. Hoy en día, la cirugía se vio enriquecida con la cirugía videolaparoscópica, la realidad virtual, la cirugía robótica y las simulaciones quirúrgicas, la telepresencia quirúrgica, la micromecánica, la nanotecnología. Se suma el advenimiento de la informática, tecnología computacional de punta, interconectividad, inteligencia artificial, etc. Seguramente, las nuevas tecnologías no dejarán sin trabajo a profesionales de la salud. Más bien, harán posible que los profesionales de la salud hagan mejor su trabajo y dejen tiempo para las interacciones entre humanos que hacen de la medicina la profesión gratificante que todos valoramos. Pero esto también infiere que si no nos queremos quedar sin trabajo, deberemos estudiar, informarnos y aprender a utilizar esta tecnología. mHealth, salud móvil. Smartphones, tablets, pulseras, ropas, relojes, anillos, sensores. Tecnología que permite el monitoreo de pasos, la lectura de la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, gasto calórico, lectura del sueño, detección de caídas, presión arterial, actividad eléctrica cardíaca, glucosa sanguínea, calidad de sudoración y de temperatura. La eHealth telemedicina se refiere a la presencia médica virtual. Incluye teleconsulta, telediagnóstico, telemonitorización, teleasistencia, telecirugía, teleformación y telerehabilitación. Con estos logros y el avance tecnológico, permiten tener un gran número de datos en dispositivos cada vez más pequeños. El progreso en la ciencia de datos no será simplemente una cuestión de mayor rendimiento,
velocidad y almacenamiento, ya que los datos ahora provienen de muchas fuentes adicionales, incluidas las redes sociales, blogs, salas de chat, sitios de revisión de productos, comunidades, páginas de sitios web, correo electrónico, documentos, imágenes, vídeos y música, junto con sensores portátiles y ambientales. Será fundamental las formas de identificar y procesar los datos. La posibilidad de acceder a esa inmensa cantidad de datos no trae pocos conflictos de intereses. Se deberá vigilar el método que los sistemas utilizan para recopilar esos datos y la reutilización de datos personales de los ciudadanos con fines de investigación y otras relacionadas con áreas en el que el usuario hubiese dado su consentimiento. Todo esto traerá implicancias legales y de ética médica, especialmente en lo que refiere al uso de la inteligencia artificial. Y solo Dios sabe qué nos depara el futuro.